En el laberíntico mundo del narcotráfico mexicano, donde las lealtades se quiebran con la misma facilidad que se forjan, hay historias que te hieran la sangre. Historias de ambición desmedida de familias destrozadas y de traiciones que resuenan a través de generaciones. Hoy nos sumergimos en una de ellas, la de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el heredero del imperio del cártel de Sinaloa. Un hombre que lo tenía todo para reinar, pero que eligió un camino diferente. Un camino de sombras y secretos. Un camino que, como veremos, lo condujo a la traición del imperio que le vio nacer de la propia sangre que corría por sus venas. Exacto. Pero para entender la magnitud de su decisión, primero tenemos que comprender el mundo en el que nació. El imperio forjado por su padre Ismael, el Mayo Zambada, y su socio Joaquín el Chapo Guzmán. Dos figuras legendarias que con mano de hierro y una ambición sin límites construyeron un entramado criminal que se extendía por todo el mundo. El Chapo audaz y despiadado era la cara visible el que desafiaba al gobierno y acaparaba titulares. El Mayo, en cambio, operaba desde las sombras, un estratega maestro que prefería el silencio de la estrategia al estruendo de la violencia. Y en este peligroso tablero de ajedrez, el Vicentillo era la pieza clave, el heredero al trono del imperio de la droga. Criado en Culiacán, el corazón palpitante del cártel de Sinaloa, el Vicentillo aprendió desde muy joven el lenguaje del negocio. No en academias ni universidades, sino en las calles, en las bodegas clandestinas, en los ranchos fortificados donde se movían toneladas de droga y millones de dólares. Imagino que su formación no fue precisamente convencional. ¿Qué tipo de aprendizaje recibió el Vicentillo? ¿Cómo lo prepararon el Mayo y el Chapo para heredar semejante imperio? No se trataba de un programa estructurado claro, era un aprendizaje por inmersión brutal y despiadado. El Vicentillo aprendió observando, escuchando y, por supuesto, participando. Desde muy joven se le asignaron responsabilidades. Primero pequeñas tareas, luego operaciones más complejas. Aprendió a manejar armas, a negociar con proveedores, a corromper funcionarios, a moverse en el mundo criminal con la misma naturalidad con la que un niño aprende a andar en bicicleta. Un mundo donde la violencia era moneda corriente, donde la vida humana tenía un valor efímero. Me pregunto cómo impactó este ambiente al Vicentillo, a su desarrollo emocional y psicológico. Es difícil saberlo con certeza, pero es evidente que crecer rodeado de esa brutalidad, de esa cultura de la muerte, deja profundas cicatrices. Algunos expertos creen que el Vicentillo nunca se sintió cómodo en ese mundo, que siempre vio el imperio de la droga como una carga más que como una oportunidad. Es interesante esa perspectiva, porque si realmente el Vicentillo albergaba dudas, si en el fondo rechazaba el destino que le habían impuesto, eso podría explicar al menos en parte su posterior traición. Precisamente. Pero antes de adentrarnos en las razones de su caída, tenemos que entender su ascenso. Porque el Vicentillo no era un simple aprendiz, era un prodigio del crimen, un estratega brillante que llegó a controlar vastas redes de tráfico y lavado de dinero. Hablamos de un joven que antes de los 30 años ya manejaba millones de dólares, coordinaba envíos de droga a varios continentes y se codeaba con la élite del narcotráfico. Exacto. El Vicentillo no era un títere de su padre, era un líder nato, astuto y despiadado como él solo, un hombre capaz de inspirar lealtad y temor a partes iguales. Y sin embargo, ese mismo hombre, el heredero del imperio, el futuro del cártel de Sinaloa, terminó traicionando a su familia, a su organización, a todo lo que representaba. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Qué pudo romper los lazos de sangre y lealtad que lo unían a su padre? Ahí está el verdadero misterio, la clave para entender a El Vicentillo, el hombre que lo tenía todo y lo arriesgó todo. Un misterio que intentaremos desvelar a lo largo de esta inmersión, explorando las luces y las sombras de su vida, las decisiones que lo llevaron a la cima y la caída que lo precipitó al abismo. El ascenso del Vicentillo fue meteórico, pero su caída, como suele suceder en el mundo del narcotráfico, fue aún más rápida y estrepitosa. Un golpe del destino que cambió el curso de su vida y de paso sacudió los cimientos del imperio que estaba destinado a heredar. En marzo de 2009, el Vicentillo fue capturado en una lujosa residencia de la Ciudad de México en una operación conjunta entre las autoridades mexicanas y la DEA. Fue un golpe devastador para el cártel de Sinaloa, que perdía así a uno de sus líderes más brillantes y despiadados. Imagino que la noticia de su captura desató una tormenta de reacciones. ¿Cómo respondió el Mayo a la caída de su hijo? Intentó liberarlo. Negoció con las autoridades. Las fuentes sugieren que el Mayo movió todos sus hilos para sacar a su hijo de la cárcel. Ofreció sobornos millonarios, amenazó con desatar una ola de violencia sin precedentes, pero esta vez la presión de Estados Unidos era demasiado fuerte. El Vicentillo fue extraditado a Chicago para enfrentar un juicio por narcotráfico y lavado de dinero. Y fue en ese juicio, lejos de su tierra, de su familia, de su imperio, donde el Vicentillo tomó la decisión que lo cambiaría todo. Una decisión que sorprendió a propios y extraños. En un giro inesperado, el Vicentillo decidió cooperar con las autoridades estadounidenses. Se convirtió en informante. Un giro que sin duda marcó un antes y un después en la historia del cártel de Sinaloa. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Fue por miedo, por un intento desesperado de salvar su propia piel?
¿O había algo más profundo que lo impulsó a traicionar a su propia sangre? Esa es la pregunta que han intrigado a expertos y analistas durante años. Algunos creen que el Vicentillo actuó por puro instinto de supervivencia, que el miedo a una larga condena en una prisión estadounidense lo obligó a romper con su pasado. Otros, en cambio, sugieren que su decisión fue motivada por un profundo resentimiento hacia su padre, una forma de venganza por la infancia que le robó, por la brutalidad que presenció, por el destino al que lo condenó. Dos visiones que en cierta forma representan las dos caras del Vicentillo, el criminal despiadado y el hijo herido atrapado en un laberinto sin salida. ¿Qué información reveló el Vicentillo a las autoridades? ¿Hasta dónde llegó su traición? La información que proporcionó al Vicentillo fue devastadora para el cártel de Sinaloa. Reveló rutas de tráfico, nombres de proveedores, métodos de lavado de dinero, identidades de funcionarios corruptos. Abrió las entrañas del imperio y expuso sus secretos más oscuros. Y por supuesto la revelación más impactante, la confirmación de que el Mayo Zambada era el verdadero líder del cártel, la mente maestra que operaba desde las sombras mientras el Chapo acaparaba los focos. Exacto. La traición del Vicentillo no solo debilitó la estructura del cártel de Sinaloa, sino que también desató una ola de paranoia y desconfianza dentro de la organización. Nadie estaba a salvo, nadie podía confiar en nadie. Un escenario propicio para el caos y la violencia. ¿Cómo reaccionó el Mayo a la traición de su hijo? ¿Intentó vengarse? ¿O la decepción fue tan grande que simplemente lo borró de su vida? Es difícil saberlo con certeza, pero las fuentes apuntan a que el Mayo se sintió profundamente traicionado por su hijo, no solo por la información que reveló, sino por la ruptura del código de silencio del pacto de sangre que unía a la familia. Una herida que seguramente nunca cicatrizará. Pero la traición del Vicentillo no solo afectó a su familia, también tuvo consecuencias a gran escala en el panorama del narcotráfico mexicano. ¿Cómo impactó su colaboración con la justicia en la lucha contra el cártel de Sinaloa? La información proporcionada por el Vicentillo fue crucial para la DEA y las autoridades mexicanas. Permitió desmantelar importantes rutas de tráfico, capturar a capos y sicarios, congelar cuentas bancarias. Fue un golpe estratégico que debilitó el cártel y allanó el camino para la posterior captura del Chapo Guzmán. Un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico, una victoria que se gestó en la sombra de la traición. Pero, ¿a qué precio? El Vicentillo, el heredero del imperio, el prodigio del crimen, terminó convertido en un fantasma que vaga en el limbo entre dos mundos. ¿Cuál fue el destino final del Vicentillo? Logró escapar del infierno que él mismo ayudó a desatar. El precio de la traición, ya lo hemos visto, suele ser alto y para el Vicentillo no fue una excepción. Condenado a 15 años de prisión, una sentencia considerablemente reducida a cambio de su colaboración. ¿Diría usted que logró escapar del infierno del narcotráfico? Es una pregunta compleja. Por un lado, sí. El Vicentillo logró escapar de la violencia, de la persecución constante, de la amenaza de muerte, que pende sobre la cabeza de todo aquel que se atreve a desafiar al cártel. Pero por otro lado, la libertad que alcanzó tiene un sabor amargo, un regusto a ceniza que lo acompañará por siempre. Porque su nombre y su legado quedaron manchados por la traición en las calles de Culiacán, donde una vez fue venerado como un príncipe, ahora se le recuerda como un soplón que vendió a su familia por un plato de lentejas. Y la herida familiar, la ruptura con su padre, es una cicatriz que nunca sanará el Mayo. El hombre que lo crió para ser un rey, lo desheredó, lo borró de su vida como si nunca hubiera existido. Un drama shakespeariano en el corazón del imperio de la droga. Me pregunto, ¿qué fue de la vida del Vicentillo después de su liberación? ¿Logró rehacer su vida, encontrar la paz lejos de las sombras del pasado? Poco se sabe de su paradero actual. Algunos rumores apuntan a que vive bajo una nueva identidad protegido por el gobierno estadounidense en algún lugar remoto donde nadie pueda encontrarlo. Otros creen que regresó a México a la sombra del imperio que un día estuvo a punto de heredar. Un fantasma que vaga en el limbo, cargando con el peso de sus decisiones, con la memoria de un pasado que nunca podrá olvidar. La historia del Vicentillo nos recuerda que en el mundo del narcotráfico la lealtad y la traición son dos caras de la misma moneda, dos caminos que a menudo convergen en un destino trágico, una historia que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la ambición desmedida, sobre el precio de la traición y la imposibilidad de escapar del pasado. Y a usted, querido oyente, ¿qué le deja esta historia? ¿Qué reflexiones le suscita el drama de El Vicentillo, el heredero caído, el príncipe traicionado?